de que hayan tantas personas interesadas en conocer un poco de información sobre este tema tan relevante, vehículos eléctricos, qué beneficios, qué mitos existen, qué cosas todavía nos falta por conocer. La idea del día de hoy es pues conversar un poquito desde la experiencia de nuestro facilitador, el señor José Ross, el ingeniero José Ross, que tiene más de 20 años de experiencia en este tema y que hoy nos va a compartir un poquito pues, de sus conocimientos. Sí, bueno, esta es parte de las actividades organizadas por una campus sostenible, que es como la segunda parte. Hace más o menos un mes tuvimos un taller dirigido a choferes sobre conducción eficiente, y la idea es pues mantener este ciclo como de actividades enfocadas a la conducción, a los vehículos, como una forma de tratar de buscar reducir el consumo de combustibles en general, como uno de los principales causas de emisiones de gases de efecto invernadero que tiene Costa Rica. Esto no significa, ¿verdad?, que ahora la universidad es que va a comprar vehículos eléctricos o que estamos en un tema así como en este sentido. Esta es una charla informativa abierta a toda la comunidad universitaria y también a personas externas. Entonces, muy agradecidos de que estén acá con nosotros. Si tienen dudas, consultas, mientras don José pues va comentándonos la información que nos va a compartir, les invito a dejarlo en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, lo pueden anotar por ahí, y al final también pues vamos a tener el espacio para que puedan hacer preguntas abiertas, levantando la mano si las tuvieran. Entonces, bueno, sin más, darte las gracias, don José, por estar hoy acá con nosotros, y pues te doy la palabra. Buenos días, muchas gracias. Gracias por estar por acá. Y bueno, este es un tema apasionante para mí. Yo toda mi vida profesional la he dedicado justamente a estos temas, al tema de ahorro de combustible y el tema de vehículos eléctricos. En realidad al revés, primero empecé con vehículos eléctricos y luego empecé con el tema de ahorro de combustible. Tal vez si me confirmas solamente, Susana, si se está viendo la presentación. Sí, correcto. Tal vez Perfecto, si la, bueno, ajá, si la listo. pones en modo presentar, porque ahí podemos ver como en otra. Mm, Vamos a ver si Igual ahí se ve bien. vieras que no, me come en esta aplicación, no sé dónde es que se puede poner a modo presentar. Sí, mejor, Pero ahí lo vemos bien. sí, veámoslo así entonces. Igual por aquello que pueda, tengan que avanzar más. Entonces, bueno, mi nombre es José Ross, yo soy ingeniero graduado del Tecnológico de Costa Rica y desde que estaba estudiando en la universidad me interesó mucho el tema de cómo aplicar la tecnología en pro del medio ambiente. Estamos hablando del año 94, que fue cuando yo entré. En esa época no se hablaba ni de cambio climático, ni de mucho menos la descarbonización, ni nada de estos temas. Solamente ya se empezaba a hablar de desarrollo sostenible. Y lo interesante es que ya desde esa época Costa Rica comenzó a invertir y a hacer investigaciones en vehículos eléctricos. De hecho, hay un precedente en el ICE en los años 80 cuando trajeron un primer vehículo. Pero bueno, yo en el 94, cuando ingresé a la universidad, se estaba trayendo el primer vehículo ya moderno, digamos, a Costa Rica. Y desde entonces bueno, fue un tema que me interesó. En mi caso, bueno, tengo 25 años de estar en este tema, toda mi vida profesional, y ya hemos capacitado más de 200 empresas, más de 8.000 conductores en todo Centroamérica, República Dominicana y Colombia. También este mismo enfoque de aplicar conceptos de ahorro de combustible, descarbonización, vehículos eléctricos, me ha llevado a muchas consultorías a nivel nacional y a nivel internacional, con organizaciones como GCPF, que es una organización suiza, Euroclima, Cooperación Española, Cooperación Alemana, UICN y bancos. He trabajado mucho con bancos haciendo estudios de factibilidad. De hecho, muchos de los fondos que manejan aquí algunos de los bancos, principales bancos, yo he intervenido o he elaborado algunos estudios técnicos para obtener fondos verdes precisamente para créditos de vehículos eléctricos, desde autobuses, camiones hasta automóviles.
Entonces, ese es un poco el historial. Uno de los estudios más significativos que hice fue hace unos 3 años en conjunto también, fueron dos partes, una parte la hice yo, otra parte la hicieron colegas de la Universidad de Costa Rica, sobre el estudio de la segunda vida de baterías en vehículos eléctricos. Así que este es todo un tema que siempre despierta curiosidad sobre qué va a pasar con las baterías, el reciclaje, ¿verdad? Si se pueden cambiar o no. Así que ese es un tema que podemos cubrir hoy y podemos, debido a toda mi experiencia, al punto que inclusive mi proyecto de graduación fue una lancha eléctrica en el 2001, pues podemos hablar bastante del tema. Más bien ahí sería ver qué nivel de profundidad ustedes quisieran con que elaboremos. Inicialmente es un enfoque más general, pero a partir de ahí podemos ir profundizando en función de sus preguntas. Les reitero lo que dijo Susana, que pueden ir haciendo consultas de cualquier tipo en el chat para que luego podamos irlas cubriendo. Susana nos va a estar ayudando y al final vamos a poder abrir un espacio más de preguntas y respuestas directas. Entonces, el primer mito que vamos a hablar es que los vehículos eléctricos son nuevos y esto hay que refutarlo por completo. De hecho, antes de los motores de combustión existían vehículos eléctricos y aquí está una de las evidencias. Resulta que nosotros pasamos de caballos, carretas, a vehículos eléctricos y luego a vehículos motorizados de combustión. En esa época, estamos hablando a principios de 1900, ya existía, ya se conocían las baterías de ácido plomo, también se conocían los... em, ¿Ahora me escuchan? Sí, Sí. gracias. Entonces les decía que en 1900 ya existía la tecnología suficiente como para montar un vehículo eléctrico básico y existía electricidad en algunas ciudades, especialmente en Estados Unidos. Entonces ya existían vehículos eléctricos que en esa época los rangos eran limitados, la velocidad era limitada, así que el vehículo eléctrico era perfecto. Fue sino después cuando comenzaron a introducirse los vehículos de combustión que brindaron em, más ventajas, digamos, en cuanto a rangos, ¿verdad? Y los vehículos eléctricos, pues, se fueron dejando de lado. Pero algo interesante que ocurría en esa época era que habían más puntos de carga eléctrica que lugares donde cargar combustible. Y esto lo menciono porque ahora muchos de los argumentos de las personas o las preocupaciones es que no hay dónde cargar el vehículo, cosa que es totalmente absurda, porque en realidad los que tenemos vehículos eléctricos sabemos que uno carga en su propia casa. Ese es el principio y ahora lo vamos a explicar por qué. Sin embargo, en aquella época, para vehículos de combustión, tenían que ir a ciertos lugares, no era tan fácil conseguir gasolina. Así que estamos como repitiendo un ciclo en otro nivel, obviamente. Eso la mayoría de personas no lo conoce, pero es la realidad, es la historia. Entrar en concreto, porque es que en Costa Rica de los años 80 y los años 90 se interesó el tema de vehículos eléctricos. Esta es una curva de demanda, o sea, este es el consumo, este es del año 2016, pero básicamente lo que observamos aquí es cómo los ticos consumimos energía. Aquí tenemos las horas y aquí tenemos los consumos en megawatts. Y lo que observamos es que en las noches, ven aquí a 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, ya surge el primer pico, donde la gente se levanta, se va a bañar, comienza a cocinar desayuno para ir a trabajar y comienza a aumentar el consumo de energía. Llegamos cerca al mediodía, luego el pico baja y luego vuelve a subir por ahí a las 5, 6, 7 de la noche, 8 de la noche ya baja el pico y volvemos al horario nocturno. Entonces, esto Hola. desde los años 80, años 90 ya se conocía. Y lo que ocurrió fue que se comenzó a planear cómo generar una menor dependencia de los hidrocarburos, generar mayor beneficio para el país y cómo utilizar estas franjas porque aunque nosotros no estemos utilizando la energía, necesitamos tener la capacidad país para sostener y suplir esa cantidad de potencia, que por cierto bajó en algún momento y ahora más bien está aumentando justamente. Entonces, el objetivo es que los que tenemos vehículos eléctricos y en general para las empresas eléctricas también, el negocio es poder que esta curva ojalá esté totalmente plana, porque de esa manera las inversiones país
son mucho más rentables, es mucho más eficiente. Pero para hacer eso, obviamente necesitamos llenar esos espacios en la noche. Entonces, el objetivo era poder tener una flota de vehículos a nivel institucional y a nivel de transporte público que fuera alimentado por vehículos eléctricos que se cargaran en la noche. Así fue como surgió el principio y en los años 90, 94, 96 se trajeron esos primeros vehículos, luego se fue ampliando la flota. Esto lo hizo la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Yo lo conozco muy bien porque en esa época yo era estudiante, pero yo ya comencé a incorporarme en colaboraciones con la compañía a través de una asociación que habíamos formado de promotora de vehículos eléctricos. Y fue en el año 2001 cuando yo ya me incorporé como ingeniero, como asesor inicialmente y ya luego como ingeniero de planta, administrando precisamente y encargándome del mantenimiento de esa flota, que era la primera que existía en Costa Rica. En el año 2001, por cierto, se hizo el primer rally de vehículos eléctricos, que por cierto tuvimos paradas, y hubo una delegación internacional y por cierto tuvimos paradas en UCR y me parece que en la Universidad Nacional también, y atravesamos desde Puerto Viejo Limón hasta Punta Arenas. Aquí ven algunas fotos de algunos vehículos. Por cierto, este amarillito fue el primer carro eléctrico que se construyó en el país en el año 2001 y es un carro totalmente hecho en el país. O sea, carrocería, chasis, todo fue hecho en el país. Eso solamente como un poquito de historia para que vean que realmente tenemos bastante trayectoria en el tema de los vehículos eléctricos. Y obviamente en todo este tiempo hemos ido resolviendo muchos de los principales temas. Son muchísimos años, más de 25 años. En mi caso personal, más de 25 años ya de manera clara. Pero aquí, para poder continuar, me interesa hacer una pregunta, que es la misma que yo hago siempre en las capacitaciones de ahorro de combustible, como la que hicimos con la universidad hace un mes, a los conductores, y es cuál es la eficiencia de un motor de combustión. Si nosotros consideramos que tenemos el 100% de energía, que puede ser energía química, en el caso de motores de combustión, ¿cuánto de esa energía realmente se aprovecha en la salida del motor? Y en este caso tengo una gráfica que nos presenta las eficiencias en motores de gasolina, motores diésel, motores híbridos y motores eléctricos. Entonces, vemos que un motor de gasolina, o sea, ahorita, 2025, los vehículos que están vendiendo en las agencias, en Expo Móvil, en todo lado, los que tienen ustedes, por supuesto, sean nuevitos o sean un poquito más antiguos, la eficiencia máxima de esos motores llega a un 20% en gasolina, un 30% en motores diésel. Eso significa que con solo tenerlos prendidos, estamos perdiendo un 80 o un 70% de la energía acumulada en un tanque de combustible, en un litro de combustible. Esto, por supuesto, nosotros lo trabajamos en las capacitaciones porque este porcentaje, además de que es muy bajo, no somos conscientes de eso. Por lo tanto, ya a estas alturas hay ciertos mitos como dejar los vehículos prendidos que simple y sencillamente es absurdo. Es como pensar dejar el tubo abierto, más o menos. O sea, no puede ser posible que todavía estemos aplicando una serie de mitos relacionados a los vehículos de combustión, pero lamentablemente, hay momentos donde es inevitable tener, por ejemplo, un motor prendido. Y es que a partir de la falta de infraestructura vial y la cantidad de vehículos que tenemos, todos sabemos que ya el país, todo el José, país, ¿sí? disculpa que te interrumpa. ¿Podrías volver a compartir pantalla? Es que me están diciendo algunas personas que no ven la gráfica. Yo sí la puedo ver, Ok, voy a pero parar. entonces intenta volver a compartirse. Ajá. Un poco. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí. Ok, Ah, gracias. ok, perfecto. Entonces, les decía que tenemos el 20% de eficiencia en motores de combustión de gasolina, 30% en motores diésel, 55% en vehículos híbridos y 95% en motor eléctrico. Entonces, lo que ocurre es que cuando nosotros nos vamos a estacionar y dejamos el motor prendido, que es uno de los mitos, especialmente si el vehículo es diésel, eso es un mito que hay que erradicar totalmente. O sea, los motores de diésel o de gasolina no hay que dejarlos prendidos. Eso nosotros lo cubrimos en el curso de ahorro de combustible que ya recibieron algunos conductores en la UNA, pero que además tenemos abierto
para el que tenga interés. Y por cierto, la próxima semana vamos a dar un curso. Pero en este tema en particular, en los vehículos eléctricos, para que comparemos el tiempo que usted pasa metido en, en un vehículo, en una presa, con el motor prendido, simple y sencillamente no solo está perdiendo el, el 80, el 70% o más del consumo de combustible, sino que si usted además coloca el aire acondicionado, el consumo se dispara un 30% más. Y de acuerdo a estudios de la Universidad Nacional, por cierto, del área ambiental que hace estudios de calidad de aire, han demostrado desde los años 90 y 2000 que la contaminación aumenta hasta 8 veces cuando el vehículo está detenido, especialmente en autobuses. Entonces, eso es algo terrible, espantoso, que de alguna manera la tecnología híbrida viene a solucionar, porque la tecnología híbrida sí permite que usted vaya en el vehículo, el motor de combustión se apaga, usted queda con aire acondicionado y no está gastando combustible. Evidentemente, el vehículo híbrido es mucho más caro que un vehículo de combustión convencional, pero tampoco resuelve el problema, porque ese vehículo, al depender del combustible para cargar las baterías o para movilizarse, eh, y además la eficiencia sigue siendo muy baja, apenas de un 55. Se habla de un 40 a un 55%. Mientras que el motor eléctrico, la eficiencia es del 95%. Entonces vean que solamente hablando de la eficiencia del consumo de energía entre un vehículo de combustión o híbrido y un vehículo eléctrico, ya aquí hay una gran diferencia. Pero si además yo les indico que cuando estamos detenidos en una presa no hay consumo, o sea, no solamente no hay contaminación, es que usted no tiene consumo y que nuestras formas de conducción indican que el desplazamiento promedio es de 15 a 30 kilómetros por día. Cualquier vehículo eléctrico viene a sustituir el vehículo particular de una persona para movilizarse perfectamente en un día con una carga. Los vehículos ahora, bueno, en los años 90, esos vehículos que tenían, el rango máximo que tenían era de 100 kilómetros y aún así suplían estas necesidades. Actualmente los vehículos están en un rango que oscila entre los 250 kilómetros hasta los 600 kilómetros de rango por carga. Eso indica que usted perfectamente va a poder movilizarse, para lo que la mayoría de nosotros requerimos el vehículo, que es para movernos de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Pero ahora inclusive, y quizá han tenido la experiencia de montarse en un Uber o un taxi que tienen vehículos eléctricos. Y estos vehículos, em, pues recorren perfectamente, suplen la misma capacidad, digamos, que un motor de combustión y mejor aún, y el rendimiento es igual que un vehículo de combustión sin necesidad de hacer recargas intermedias. Entonces, algo que para los años 90 y los 2000 y recientemente, incluso hace 10 años, era algo impensable, ya es una realidad. Aparte que tenemos un montón de beneficios, como por ejemplo, bueno, el bajo costo de la electricidad versus el combustible, que ahora lo vamos a explicar. El mantenimiento también es mínimo en un vehículo eléctrico, perdón, en comparación a un vehículo de combustión que requiere cambios, cambio de aceite, cambio de filtro, etcétera. Tenemos incentivos fiscales para vehículos eléctricos, pero que, por cierto, de acuerdo al modelo que tenemos actualmente en la ley, cada año, o sea, cada 3 años va a ir disminuyendo los beneficios. Entonces, ahora lo vamos a explicar un poquitito. También beneficios en cuanto a marchamo y hay beneficios incluso en cuanto a seguros. Yo aquí quiero contar mi experiencia. Yo tengo este vehículo que es un BMW. Yo importé directamente el carro usado de Estados Unidos. Tengo 6 años de tener este vehículo. Es un BMW i3. Yo lo uso para uso personal, de moverme de la casa a mis actividades, mis reuniones, porque yo trabajo desde mi casa. Así que no es un caso usual porque posiblemente cualquiera de ustedes maneja mucho más de lo que manejo yo. Pero en este tiempo ya mi vehículo tiene 215.000 kilómetros y mi ahorro, solo mi ahorro de no comprar combustible y cargar en mi casa ha sido de más de $18.000. Entonces, para que comparen un poco la diferencia o la ventaja que podrían tener con un vehículo eléctrico
solo con el consumo de el ahorro del consumo de combustible, el costo de electricidad podría ser equivalente más o menos a un 13% del consumo o el pago de combustible que ustedes hacen actualmente. Entonces yo quisiera invitarlos a que hagan un calculito rápido y ustedes deben de saber muy bien cuánto es lo que gastan en promedio por día o por semana o por mes de combustible. Multipliquen eso, tomen el celular, pueden multiplicar eso, lo que consumen en una semana, por 4 o 5 semanas, cuánto eso equivale en un año, por 12 meses, y cuánto podría equivaler eso en un año, o en 5 años, o en 10 años. Y ustedes van a darse cuenta de algo interesante, que a pesar de que los vehículos eléctricos en la mayor parte del mundo son mucho más caros que un vehículo de combustión y eso limita el ingreso al mercado, en Costa Rica, la ley precisamente lo que buscaba era poner la mesa plana. O sea, que el vehículo eléctrico, que normalmente es más caro por el tipo de tecnología que tiene, pudiera ser más o menos comparado a un vehículo de combustión. Y eso más o menos ya se puede lograr para cierta línea de vehículos. O sea, tenemos vehículos eléctricos desde los $20,000 más o menos, nuevos. Y usados también, ya hay vehículos, ¿verdad? Que tienen 2, 3 años que andan en ese rango también de precios, lo cual puede ser muy interesante para hacer una sustitución. Yo aquí no les estoy diciendo que tienen que pasarse a vehículo eléctrico o darle planteamientos poco razonables. Yo insisto siempre en que hay que hacer un análisis de cada persona, del uso del vehículo, porque no se trata simplemente de cambiar el vehículo por cambiar el vehículo, porque en realidad eso no viene a solucionar el problema, a menos de que realmente tomemos los vehículos de combustión de cierta edad y los pasemos a chatarra o los saquemos del mercado, cosa que no ocurre en el país. Entonces, si yo estoy comprando un vehículo eléctrico, pero estoy vendiendo el mío de combustión y a la hora llegada va a sumar, pues en realidad esto va a venir a sumar a la contaminación y al caos vial que tenemos. Sin embargo, hay una realidad y es que no tiene precio el poder movilizarse sin el estrés de que estás gastando un montón de dinero, que estás contaminando y sí es definitivo que venimos a aportar, ya que no se vislumbra a corto plazo una solución real del tema del congestionamiento, pensar que al menos yo voy a poder movilizarme sin tener que contaminar, obviamente eso viene a generar, digamos, un beneficio, ¿verdad? Obviamente, como decía Susana, tampoco se trata de que compren vehículos eléctricos así nomás. De hecho, nosotros brindamos asesorías a empresas y organizaciones para que hagan un acompañamiento, el uso correcto, inclusive de los vehículos que ya tienen y que eventualmente vayan valorando en qué nichos podrían colocar vehículos eléctricos. Hemos visto casos de empresas que compran vehículos eléctricos y los mandan a zonas rurales, por ejemplo, cosa que no tiene ningún sentido. Los vehículos eléctricos, el mayor beneficio que tienen es en zonas urbanas, no para mandar a zonas rurales o a lugares que requieren más bien un 4x4. Entonces, hemos visto situaciones un poco ilógicas y es por falta de un análisis correcto. Sin embargo, para un uso particular, que es lo que estamos hablando aquí, no para la universidad, sino para un uso particular, definitivamente, si ustedes hacen los números, podrían evidenciar que en este país, con los beneficios fiscales que tenemos, pero además con los consumos tan altos y los precios tan altos que tenemos, no porque recorramos mucho, sino porque recorremos muy pocas distancias en mucho tiempo, esto definitivamente viene a generar una tormenta perfecta que podría incentivar el cambio a este tipo de tecnología. ¿Cómo vamos, Susana? Bien, bueno, tenemos algunas consultas iniciales, un poco nos preguntan, bueno, recomendaciones para comprar un carro eléctrico como marca, respaldo. Nos preguntan cuál es la hora idónea para cargar el vehículo, si existe alguna proyección de cuánto puede aumentar la cantidad de vehículos eléctricos del Parque Automotor Nacional para los próximos años y qué infraestructura eléctrica se requiere en una vivienda para cargar un vehículo eléctrico. Ok.
Bueno, excelentes preguntas. Voy a voy a devolverme un momentito para explicar el tema del consumo de energía y las horas, y porque aquí hay mucha confusión al respecto. Estas diferencias de consumo incentivaron en el país la generación de zonas horarias. Por lo tanto, existe lo que se llama la hora nocturna, que va desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces, eso es, si usted en su casa decide cambiarse de tarifa a una tarifa horaria nocturna, bueno, horaria, y su proveedor de servicio, entiéndase, Fuerza y Luz, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, entiendo que ya lo tiene, y el ICE en algunas zonas creo que ya lo tiene también. Usted podría solicitarle a su proveedor de servicio que le cambie su medidor o que le cambie el programa o le cambie la tarifa, y usted de esta manera va a poder tener mucho beneficio al cargar en la noche. Por ejemplo, en la noche en Fuerza y Luz residencial, la tarifa es de 26 colones, mientras que la hora pico, que son dos picos, al de mediodía y el de la tarde, más o menos como desde 10 a 1 de la tarde y aquí más o menos desde 5 hasta 8 de la noche, esos dos picos, la tarifa es de 156 colones el kilowatt. Entonces, de 26 colones a 156 hay una gran diferencia. La hora valle, que son, si no es nocturno y no es pico, entonces es la hora valle, ¿verdad? Que son esas partes planitas, medias planitas que vemos aquí en la demanda. Esas horas está como en 100 colones, 120 y algo colones. En Fuerza y Luz, depende de eso, va a depender de cada proveedor. Ahora, si usted no hace eso, si usted no cambia el recibo o la tarifa con su proveedor, no tiene absolutamente ningún sentido que usted cambie su consumo o que usted lo ponga a cargar en la noche o al mediodía o en la mañana a nivel de costo. Obviamente usted estaría aportando al país para que en época seca, por ejemplo, no prendan las plantas térmicas. Pero a nivel de costo, el costo que le va a aplicar es más o menos como de 100, creo que anda como en 120 colones en promedio el kilowatt. Entonces, si usted tiene un carro que son, por ejemplo, como el mío, que son 24 kilowatts a 100 colones, voy a ponerlo, evidentemente son 2.400 colones por carga. A mí esa carga me da 100 kilómetros en mi carro, pero ahorita los carros que están en el mercado son de 50 kilowatts, entonces a 100 colones, cada recarga son 5.000 colones. Entonces, ¿cuánto le cuesta a usted llenar el tanque? Yo ahorita, por un tema de mi carro que le estoy dando mantenimiento al aire acondicionado, ando con un carro de combustión, el de mi mamá, cada tanqueada a mí me está costando 25.000 colones en regular. Entonces, la diferencia es o sea, es gigante. Es realmente gigante. O sea, con lo que yo recorro en mi vehículo eléctrico es un 13% de lo que yo gasto en gasolina. Así ya saqué los números y esa es la realidad. Pero entonces, para que esa diferencia, no es lo mismo, esos, em, esos 24 kilowatts o esos 50 kilowatts, que era el que estábamos calculando, a 100 colones, que son 5.000 colones, a esos 50 kilowatts a 26 colones, son 1.300 colones, de 5.000 a 1.300 colones. Entonces, evidentemente, sí hay un incentivo real para poder cambiarme a tarifa horaria. Claro, eso requeriría que usted em, haga un cambio de sus hábitos de consumo. No cocine exactamente al mediodía o solamente caliente, o a la hora de cocinar en la noche tampoco cocine entre 5 y 8 de la noche. Cosas que se pueden hacer, o al menos dependiendo de cómo se organiza en la familia, se puede. Evidentemente, si usted hace eso, también va a poder lavar y poner a secar en secadora en la noche. Y eso le va a bajar increíblemente los costos. O sea, a mí digamos, en mi caso particular, yo pasé de pagar 60.000 colones a toda mi casa, más de carro eléctrico, a solamente 25.000 o 30.000 colones por mes. Entonces, sí hay un beneficio directo.
sí se cambia a tarifa horaria. Ahora, incluso esos 50.000 colones no se comparan a los 150.000 colones solo de combustible equivalente que yo gastaría recorriendo exactamente lo mismo con un motor de combustión, con el estrés y con la contaminación que eso implica en horas pico. Entonces, bueno, ahí ya respondí esa consulta que tenía. Igual ahí pueden consultar si quieren que avancemos más. Quiero ver muy rápido en cuanto a la legislación en Costa Rica. En la mayoría de los países, y yo quiero que entiendan esto, en la mayoría de los países no existen incentivos para vehículos eléctricos. A pesar de eso, en México, en Panamá, en Colombia y en otros países, los vehículos eléctricos están ganando mucho terreno y la explicación ya se las acabo de dar. Por un tema de costos, definitivamente es mucho más favorable. Y es mucho más fácil tomar la decisión cuando usted hace los números. Ahora, la mayoría de la gente no lleva los números o no se toma el tiempo de ver cuánto le cuesta. Ahora que está en ExxonMobil, usted quiere comprar un carro de combustión versus un carro eléctrico. Ah, no, es que el carro eléctrico es más caro. Pero si usted compara el carro eléctrico junto con la tarifa o junto con el combustible que usted va a gastar en un año, en 5 años o 10 años, se va a dar cuenta que por muchísimo, o sea, usted va a gastar 2 o 3 veces lo que le cuesta el carro solo en combustible durante ese tiempo. Algo interesante que pasa con vehículo eléctrico es que definitivamente cuando uno tiene un carro eléctrico y tiene un rango interesante, más bien va a andarlo más. O sea, vas a recorrer más sin gastar necesariamente más comparado al tiempo anterior. Pero bueno, Despresurizado. en Costa Rica han existido beneficios desde los años, desde el 94. De hecho, hubo un momento donde era exigido que todas las instituciones compraran vehículos eléctricos, cosa que tampoco ocurrió porque no había oferta. Y hasta ahorita, a pesar de que la ley del 2018 fue la que más promovió, incentivó el uso de vehículos nuevos, ya la nueva ley modificada en el 2022 ya incluyó vehículos usados. Entonces se pueden importar vehículos usados o vehículos nuevos, cosa que tampoco tiene sentido porque actualmente tenemos una gran posibilidad de comprar vehículos fabricados en China de diferentes marcas y esto obviamente viene a mover el mercado y si se dan cuenta o si han estudiado un poco el fenómeno geopolítico y lo que está pasando a nivel de vehículos, las grandes marcas se están quebrando y las grandes marcas las están comprando las empresas chinas. Una empresa como Geely ya adquirió Volvo, por ejemplo, y ha adquirido otras marcas. Y ahorita, por ejemplo, Nissan está en peligro, estaba tratando de hacer alianzas con las empresas japonesas que también están en riesgo, pero bueno, ahí están tratando de sobrevivir. Sin duda alguna, empresas chinas están arrasando con el mercado en Europa. Están tratando de poner ciertos obstáculos para que no ingresen tan fácilmente, pero la líder de vehículos eléctricos en este momento sin duda alguna es BYD, que es una empresa china que está entrando muy agresiva en el mercado. Y hay un montón de otras empresas chinas y marcas chinas. Sin embargo, y aquí quiero que entiendan la diferencia entre un vehículo fabricado en China, marca china, y un vehículo fabricado en China, marca europea o marca gringa o japonesa. Entonces, uno puede comprar vehículos en China, BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Nissan, Honda, ¿verdad? Que son fabricados en China y que tienen un precio mucho menor a nuevos, ¿verdad? Estamos hablando de vehículos nuevos, tienen un precio mucho menor que un vehículo de los que están vendiendo ahorita las agencias. Tampoco estoy diciendo que las agencias es algo malo. De hecho, ya BYD ha ido modificando aquí en el país las condiciones y ha ido mejorando un poco en el tema del servicio. Eh, Sin embargo, yo nada más quisiera de momento hacerles el comentario de que hay una gran diversidad de opciones y esto hay que entender que más que comprar un vehículo, uno está comprando un bien tecnológico. Y eso es como que comparemos un iPhone con un teléfono que puede ser de cualquier marca, pero con tecnología Android. Entonces, al final, em, los iPhone van a tener mejor precio de reventa, por ejemplo, a pesar de que también sean fabricados en China. Entonces, ¿a qué me refiero? Definitivamente en este momento las mejores opciones que yo les podría recomendar es comprar marcas conocidas. Entiéndanse, BMW, Mercedes-Benz, Toyota,
Volvo, mm, Volkswagen, Honda, Nissan, esas marcas que son marcas conocidas, aún siendo fabricadas en China, aún siendo fabricadas por las mismas marcas que aquí están llegando, como Dongfeng o Gai o otras, ¿verdad? Que ya venden marca china, que son fabricadas por esas mismas marcas. Solo el hecho de tener una marca Chevrolet, ¿verdad? O alguna de estas conocidas, a usted le va a garantizar no solamente que va a ser más fácil obtener servicio, sino que además usted va a poder obtener mejor precio de reventa cuando lo quiera vender. Entonces, es un fenómeno interesante que está ocurriendo. Un caso como BYD, BYD es una marca buenísima, o sea, es muy buena, está ofreciendo un millón de kilómetros de garantía sobre la batería. Pero ¿qué ocurre? BYD cambia el modelo casi cada 2 años. Entonces, eso es como que usted compra un iPhone 16 el año pasado, pero ya este año va a salir el 17. Entonces, el precio de este iPhone 16 evidentemente va a ser menor que el precio del iPhone 17. Entonces, eso es lo que está pasando con los carros chinos en este momento, que no ocurre con las marcas japonesas o las marcas reconocidas BMW, Mercedes-Benz, todas estas. Y si usted va a comparar precios, bueno, ahí es donde ya hay que ir al mercado. Y hay un ejemplo con el S1 Pro de BYD, que es un buen carro, pero ese carro ya lo están vendiendo. eh, Algunos lo compraron entre 35,000 y 40,000 dólares, y ahorita con 2 o 3 años lo están vendiendo en 21,000 dólares. Entonces, vean la gran diferencia en la reventa. Eso no solamente está ocurriendo con los vehículos eléctricos, también ocurre en general con los chinos. Entonces, todavía, no sé qué va a pasar en 1, 2 o 3 o 5 años, porque esto se mueve muy rápido, pero todavía yo les recomendaría comprar marcas reconocidas. No necesariamente, le digo, BYD es muy buena, pero al igual que usted compra un teléfono Android o un iPhone, el precio de reventa se le va a ir abajo. Entonces yo me voy por ese lado, no por la parte técnica. A nivel técnico, es como que usted abriera un televisor. Todos los televisores por dentro son iguales. Todos tienen componentes chinos y las pantallas del Sony, del Samsung y el LG, resulta que las fabrica un mismo proveedor. Eso está pasando con las baterías. O sea, hay muy pocos proveedores grandes de baterías. Todas están en China y ellos le suplen a todo el mundo. Entonces, indiferentemente de donde usted compre el carro, eh, casi que todos tienen los mismos componentes, entonces no es que van a fallar los componentes. Sí hay diferencias en cuanto al software y eso hay que entenderlo a la hora de hacer el escáner. Por ejemplo, un mecánico va a ser más fácil. En este momento, cualquier mecánico va a poder escanear su BMW, su Mercedes, su Toyota, su Honda, su Nissan, mientras que no todos los escáneres tienen la posibilidad de conectarse a un BYD o a un Dongfeng o a un GAIC o a un Ion, etcétera. ¿Ven? Entonces ahí sí hay, digamos que ciertas diferencias. Eso tampoco significa que no hayan talleres especializados, sí existen, pero digamos que en términos generales así es como vamos. Esto puede cambiar radicalmente en 5 o 10 años. Sin embargo, en relación al precio, eso es algo que yo no creo que vaya a haber un cambio en la tendencia. La tendencia es que BYD está cambiando modelos todos los años. Por lo tanto, no solamente el año, me refiero al diseño. Y al cambiar el diseño que vos compraste, que puede estar el carro súper bien, la batería al 100%, etcétera, pero simplemente cambió el diseño. Entonces ya el precio, el que lo vas a poder vender, ya no va a ser el mismo. Pero bueno, ese lo adelanté porque obviamente es un tema que José, causa mucho interés. Sí, Susana. ya no estás compartiendo pantalla, ¿por qué? Sí. Ok. Sí, ya voy a compartirla de nuevo, pero no sé si tenías algún otro comentario o consulta. Sí, bueno, acá hay varias consultas. Bueno, ya explicaste un poco de BYD que teníamos por acá sobre el modelo Seagull, que nos consultaban qué tal era, pero bueno, ya explicaste un poco eso. El Seagull es un buen ejemplo. El Seagull es la versión más básica de BYD, que es muy buen carro, pero es un carro para 4 pasajeros. Lo están usando mucho para Uber, por ejemplo. Es un carro que anda en el orden de, bueno, desde los 21,000 dólares, 25,000 dólares. Pero resulta que con el mismo valor usted se puede comprar un S1 Pro
que tiene más rango, que es mucho más grande, que es como más alto y vale lo mismo con 2 o 3 años de antigüedad. Entonces aquí hay que entender algo. El contrario a la lógica y contrario a lo que siempre hemos pensado, que un carro entre más viejo, más se deteriora, etcétera, en un carro eléctrico no es así. O sea, un carro es, imagínense una computadora que usted no lo usó, la guardó 2, 3 años y la saca, o tal vez una computadora, no, tal vez una lavadora, digamos. Usted la guardó, no la usó y de repente la quiere vender, pero usted va a comparar la lavadora que usted compró hace 5 años y la que tiene ahora es prácticamente lo mismo, no hay diferencia, solo es un año más, solo son años más viejos, pero no tienen ni uso. Entonces, es una buena inversión comprar una lavadora de ese tipo, o sea, sin uso, en excelentes condiciones, es la misma lavadora que están ofreciendo ahorita. Entonces, yo preferiría dar asesorías más directas. Ahorita van a tener mis contactos y yo con mucho gusto les puedo ayudar o podemos establecer una otra reunión. Yo hago reuniones usualmente y podrían unirse a mi red y podemos conversarlo con calma, porque son las más preguntas que todo el mundo tiene. Pero entonces, cuando me preguntan, ¿qué tal los carros? Todos los carros son buenos porque tienen los mismos componentes. Tal vez el único que tengo, al menos de los chinos, del que yo puedo poner las manos en el fuego sin ningún problema es BYD. La marca, indiferentemente que usted la compre en agencia o en el mercado gris. Los Aion son muy buenos, los XPeng son muy buenos. La marca específica que tal vez no recomiendo tanto porque al parecer ha dado problemas es JAC, Hack o Jack. Pero Dongfeng es muy buena, de hecho, él fabrica a otros fabricantes como Toyota. O sea, ahí es donde hay que ir viendo. Es más un tema. Bueno, y luego venimos a la realidad. ¿Qué es mejor, comprar en agencia o el mercado gris? Y nos damos cuenta que es prácticamente lo mismo. De hecho, en diciembre me llamó la atención cuando alguien pregunta, miren, ¿compro un BYD en el mercado gris o lo compro en agencia? Y fue impresionante la respuesta de gente que ya tiene BYD de agencia que les decía que no se embarcaran, que lo compraran en el mercado gris porque hasta el marchamo les salía más barato y el servicio técnico era malísimo. Entonces ven cómo ya está cambiando el mercado, es muy interesante y eso podemos hablarlo o más adelante o en privado. Pero bueno, Ujú. José, aquí, así. tal vez sí hay una pregunta que no sé si abordamos ahorita o más adelante, que hay como en esa misma línea un par de consultas sobre las baterías, ¿verdad? El Ajá, tema de en términos de sostenibilidad, que se ha discutido mucho, que las baterías, la forma de producirlas y después ajá, de disponerlas, al final puede ser bastante contaminante. Y que también, bueno, se dice, ¿verdad? Por aquí nos comenta don Gerardo, que es don Gerardo Arias, que tiene entendido que la vida útil de una batería es de 10 años, entonces, y que el reemplazo de esta batería puede ser muy elevado, entonces, ¿qué sí. pasa con este tema de cambiar de carro o revenderlo, sabiendo que el tema de la batería es un poco sensible? Entonces, ¿nos puedes Ok, comentar de entrémosle eso? a eso de una vez. Vean, Ujú, este carro específicamente usted lo encuentra en este momento en CR Autos y en todo lado. Ese es el Nissan Leaf. Obviamente está partido de la mitad. Las baterías están aquí abajo, como en todos los casos. Este carro es un caso crítico. En el estudio que nos contrató Cooperación Alemana sobre el segundo uso de baterías, lo que queríamos ver era precisamente qué tan contaminantes eran, qué tan viable era hacer el cambio de baterías, qué tanto problema ambiental podían generar. La conclusión es la siguiente. Número uno, en ese momento un cambio de baterías costaba más o menos $15,000 para un carro como este o un BMW o cualquier otro. Pero para que vean cómo esto cambia de rápido, eso fue hace 3 años. Hoy, este cambio de batería cuesta de $3,000 a $5,000. Entonces, o sea, bajó una tercera parte y va a seguir bajando, ¿ok? Y eso ya posiblemente puesta y todo. Entonces, sí hay una realidad y es que este vehículo en particular, el Nissan Leaf, vino con problemas de enfriamiento. Este carro no tenía enfriamiento de agua, tenía enfriamiento de aire. Y cometieron algunos errores técnicos y lo que eso está generando, que ya hay carros en el mercado que los están vendiendo a 3 millones, 2 millones,
4 millones. Y esos carros definitivamente yo no les recomiendo que lo compren porque ya, o sea, se puede hacer, como les decía, el caso de la licuadora, o la lavadora. Si usted le revisa la batería y la batería está al 100%, aunque sea un carro 2011, es un carro que está al 100%. O sea, usted puede usarlo sin problema como un carro nuevo. Pero ya a esas alturas, por los problemas técnicos que traían este carro, que fue el primero que se fabricó a nivel mundial, ese carro ya tiene problemas de baterías y las personas no lo entienden, no se asesoran y lo compran. Entonces, yo este carro en particular no les recomendaría que lo compren en este momento. Pero para que vean cómo cambian las cosas, ya nosotros, ya en este momento hay una batería en aduana para hacer cambios de baterías para BMW y ya estamos por importar nosotros mismos, junto con mis socios, baterías de estas para estos carros. Y nuestro plan es o proponerle a las personas que tienen estos carros hacer un cambio de batería o comprar nosotros los carros como chatarra, porque eso ya es lo que vale, chatarra, y hacer la batería y hacerle un upgrade y venderlo como corresponde a un menor precio que el menor del mercado, del precio del mercado, y es un buen carro. Inclusive, la otra posibilidad es usarlo para servicios de transporte, alquilarlo, o venderlo o hacer algún programa de este tipo y darle una segunda vida a este carro. Entonces, eso es como el teléfono que usted le cambia, ya deja de funcionar, se le dañó la batería, le cambia la batería y el teléfono sigue igual. Entonces, eso en cuanto a la sustitución de la batería y los precios de la batería, sí era cierto que el precio de la batería era el 80% del carro y sí era cierto que las baterías iba a ser un problema para venderlo y sí es cierto que hay lotes en diferentes partes del mundo donde están los carros tirados porque las baterías no les funcionó, se les venció, sí es cierto, pero ya eso no es real. Los precios de las baterías se vinieron al piso. Y cambiar una batería no es un problema. En este momento, usted puede comprar el carro que usted quiera, claro, de marcas de prestigio, ¿verdad? Porque todavía hay carros con baterías de plomo, esos carros definitivamente no le entre, o carritos que se ven como de juguete, eso no les entra. Estamos hablando de un automóvil o un pickup o un camión o lo que sea. Esos entrele sin ningún problema, por supuesto, para nosotros también brindamos ese tipo de asesorías para que lo haga con toda la tranquilidad. Pero carros usados, usted puede comprarlos, pero necesita verificar el estado de la batería. En este momento, hasta Superbatería está haciendo ese tipo de verificaciones. Y cualquier mecánico con un escáner lo va a poder hacer. Y hay talleres especializados que también hacen eso y dan servicio técnico y hacen de todo. Entonces, no hay ningún problema. La mayoría de los carros que en este momento se están vendiendo, o sea, yo mismo importaba vehículos usados y ya dejé de importar vehículos usados de Estados Unidos porque yo puedo traer los carros y traigo carros directamente de China y los vendo nuevos. Entonces ya no tiene sentido traer carros usados de afuera. Existen carros usados adentro del país y esos carros como los BYD son carros que recorrieron muy poco y las baterías sí están muy bien. Estos carros en particular que se trajeron usados, ya traían una segunda vida y ya van por la tercera vida, la única salida de estos carros es cambiarle la batería o chatarrizarlos. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Un carro eléctrico en este momento en el mercado no debe costar menos de $20,000. Si usted le están ofreciendo un carro por abajo de los $20,000, tenga mucho cuidado. Y ese es el caso de estos carros. En cuanto al reciclaje y la utilización de las baterías, eso tampoco es un problema. En Costa Rica está Fortec. Fortec es la primera empresa en Latinoamérica y de las pocas en el mundo que recicla un 98% las baterías de litio. Inclusive o sea, estaban procesando el material de otros países aquí, de las agencias, o sea, las agencias Hyundai, BYD, Toyota, todas estas les estaban dando las baterías, las agencias, las fábricas a Fortec para que reciclara las baterías. Y ellos lo que hacen es extraer los materiales y es un negocio. Inclusive pagan por el valor de la batería, como el plomo, por ejemplo. Entonces, ya el tema del reciclaje, sí es cierto que es un problema en otros países o era un problema en otros países, pero en Costa Rica no. En Costa Rica las baterías definitivamente, claro, hay muchas personas que todavía no saben y ha habido mucho tema atrás y yo quiero que entiendan también por qué tanta mala información. Y aquí están los números. O sea, si yo me he ahorrado manejando relativamente poco, $18,000, solo en combustible, ¿cuánto creen que me ha ahorrado en mantenimiento?
si no tengo que hacerle mantenimiento? Un día de esos estaba dando mantenimiento a un vehículo de un gerente de una multinacional que me compró un carro mío usado hace unos años y me decía que él solamente en combustible se ha ahorrado más de $6,000, pero que además en mantenimiento también, o sea que son como $10,000 de ahorro porque no ha tenido que hacerle absolutamente nada más que cambiar las llantas y, y básicamente, o sea, no, echarle coolant. Entonces, este es el problema que ha existido siempre. Las empresas y lo que estamos viendo en el mercado, por eso las empresas están quebrando, las grandes automotrices, porque no han hecho el cambio a tiempo. Hay muchos intereses, hay mucha desinformación. Entonces, para los que hablan y critican el uso de las baterías para vehículos eléctricos, les voy a decir que el tipo de batería, el tipo de tecnología de litio son las mismas de los celulares. Entonces, si usted no quiere carros eléctricos, pero usa el celular, hay algo que no es coherente en usted. Porque si usted está preocupado por los materiales o si hacemos casos a toda la desinformación que existe, pues usted no utilizaría nada electrónico, porque ahora todo electrónico tiene baterías y todas las baterías son la misma tecnología, el mismo tipo de material que se utiliza para carros eléctricos. ¿Y quién no tiene pantalla plana? ¿O quién no tiene computadora? ¿O quién no tiene celular? Es lo mismo. Entonces, lo que ha existido es toda una lucha, una desinformación, que por cierto, Costa Rica por mucho tiene mucho más cultura que en los demás países y en los demás países existe ese temor, es un temor de las grandes empresas y lo digo sin ningún problema porque yo tampoco soy fanático, yo soy una persona muy pragmática, por eso trabajo, ahorro combustible y también vehículos eléctricos y también les digo, hay nichos y hay mercados y hay situaciones donde los vehículos eléctricos no deberían de entrar. Por ejemplo, en este momento los autobuses. Y no por un tema técnico, por un tema de costo. Si en este país, como todos quisiéramos, entran vehículos eléctricos, primero, eso no va a solucionar el problema de los autobuses, porque los autobuses necesitan vías exclusivas y no hay dónde meterlos. Si no, no tiene ningún sentido. Los tiempos van a ser lo mismo y la cantidad de personas que viajan en un bus cada vez son menos y posiblemente ninguno de nosotros viaja en autobús. Entonces es muy fácil decir, así que pasen todos los autobuses eléctricos sin entender que el precio del autobús lo paga el que viaja en autobús. Entonces resulta que, por ejemplo, si se pasaran a buses eléctricos, la tarifa, que ya de por sí es cara en Costa Rica, pasaría al doble o el triple, porque un bus vale el doble o el triple de uno de combustión. Entonces, aunque ambientalmente uno podría decir, sí, claro, es genial, la realidad es que tenemos este lío de vehículos y congestionamiento porque precisamente ha habido tanto interés y no se le ha dado el esfuerzo o lo que requiere realmente el transporte público. Yo soy asesor de muchas empresas de la Cámara de Autobuseros y han sido mis clientes. Por eso les digo, yo soy muy pragmático. Y aunque me encantaría que tuvieran buses eléctricos, la realidad es que al país no le sirve que nos pasemos a buses eléctricos, si bien a menos que cambie el modelo y todos los que vivimos en este país paguemos por una solución completa. De lo contrario, son los pobres usuarios que van a tener que pagar la diferencia del valor de un bus eléctrico. Y eso no es justo, porque entonces, ¿qué está pasando? Que ya el valor de la tarifa es tan alta que ya no viajan en bus, ahora viajan en Uber o se ponen de acuerdo o compran motos eléctricas o motos de combustión, en fin. Entonces, eso viene a ser más bien un problema. Regreso a la presentación, si les parece, y ahorita podemos hacer un alto para ver más preguntas. Con respecto a la ley que está vigente, y eso es importante que lo entendamos, desde el año 22 al 2024, que fue donde surgió esta nueva ley, los vehículos eléctricos pagaban cero en selectivo consumo, o sea, la exoneración era completa. En este momento, a partir de junio más o menos, ya vamos a pagar un 25% del selectivo consumo, que el selectivo consumo es 56%, o sea, es como un 7,5% de selectivo consumo. Y eso se va a mantener hasta el 2027. Entonces, el mensaje aquí es concreto. Si usted quiere tener un carro más barato, eléctrico, cómprelo ya, usado o nuevo, antes de junio.
porque a partir de junio el carro se va a incrementar un 7.5%, todos los carros, nuevo, usado, que se importe, bueno, es que por mercado todos van a subir. Entonces, compren ya, y eso se va a mantener, ese nivel de pago de selectivo consumo hasta el 2027. Después del 2027, a partir del 2028, es apenas el 50% de exoneración. Y luego un 25%, luego un 0% a partir del 2034. Entonces, todavía usted podría beneficiarse de tener el 0% de impuesto selectivo. Eso, al final de cuentas, se traduce en el valor total del carro. Eso por un lado. Por otro lado, la exoneración de los derechos de circulación o marchamo, también en el primer año, que fue el 2022, era un 100%. Luego va aumentando un 20%. En este momento es un 40%, o sea, se paga el 60% del valor de marchamo. Hay personas que se quedaron pensando que era cero marchamo. No, ni es cero marchamo, porque siempre hay otros valores ahí incorporados, pero en este momento todavía hay un beneficio. A partir del otro año hay también un beneficio, pero ya menor, y ya a partir del 2027 el tema de la exoneración de marchamo por ser vehículo eléctrico ya venció. Eso significa que aplica para vehículos nuevos que ingresen hoy, por ejemplo, pero si igual usted compra un carro que es 2022, ya en este momento igual va por el 60%. ¿Me explico? O sea, en el 2022 aplicó el 100%, el siguiente año ese mismo carro era un 80%, y el año pasado era un 60% y este año ya es un 40%. De manera que comprar un carro a partir del 2027, aun cuando haya sido los otros años, ya no va a tener el beneficio de exoneración de marchamo. Ahora, como les decía ahora, en la mayoría de los países no existe ningún tipo de beneficio. Aquí sí tenemos beneficios. Y si no hay ningún beneficio en los otros países y aún así se venden los carros eléctricos es porque evidentemente son rentables. La diferencia cuál es, que la gente no hace los números. La gente no lleva ni siquiera el control de cuánto es lo que consume. Por supuesto, lo que no se mide no se puede medir. Lo que no se mide no se puede controlar y no se pueden tomar decisiones. Entonces, mi consejo es que vayan a hacer los cálculos con la tarjeta de crédito, si pagan con tarjeta, en la tarjeta de débito o el efectivo, o comiencen a llevar el registro de cuánto consumen, no solo en costos, sino en litros, que también es importante si quisieran ahorrar combustible. Vean que nosotros tenemos una capacitación sobre ahorro de combustible, que por cierto podrían ahorrarse de un 10 a un 30% en su vehículo actual sin ningún problema. Entonces, nosotros apoyamos en todo ese proceso, desde los que tienen vehículo de combustión, cómo ser eficientes para cuando tengan un vehículo eléctrico poder realmente sacar el mayor provecho. Por eso, de hecho, yo entré al tema de ahorro combustible, porque en los primeros vehículos que tenían muy poco rango, era inevitable manejar eficientemente, porque si no, no nos iba a durar nada el rango del vehículo. Con respecto a las baterías, ha habido una evolución en el tipo de baterías. Ven que les hablaba de los primeros vehículos eléctricos en 1900 que eran de plomo, luego surgió la tecnología de níquel-cadmio, hidruro de metal-níquel, que ese es el tipo de batería que tienen los vehículos híbridos. Ojo, no hemos hablado de los vehículos híbridos. Los vehículos híbridos, la batería de los vehículos híbridos duran menos que una batería de un vehículo eléctrico. De hecho, yo no recomiendo vehículos híbridos, salvo por el tema de congestionamiento que usted, ¿verdad? No va a tener el vehículo prendido. Pero a nivel de eficiencia, si usted va a hacer una inversión, mejor pásese de una vez de vehículo de combustión a vehículo eléctrico. No necesita hacer la transición. Y algo que definitivamente no les recomiendo, salvo que tengan asesoría, es comprar un vehículo híbrido usado. Eso no se los recomiendo, porque es muy probable que la batería ya esté totalmente degradada y aunque no necesariamente tenga que cambiarla, ya no tiene el beneficio del ahorro. Va a gastar lo mismo que un vehículo de combustión y va a tener el problema de los dos mundos, el mantenimiento de lo eléctrico y el mantenimiento de lo de combustión. Entonces, la tecnología híbrido fue algo que se inventaron los fabricantes de vehículos para de alguna manera eh, em, frenar el ingreso de los vehículos eléctricos, pero eso no funcionó. Entonces, actualmente es una tecnología que mantienen algunos proveedores, pero no, como lo están manejando ahorita, no es viable, y menos con los incentivos que tenemos en este país. En ese momento la tecnología vigente es la batería de ion litio, sin embargo ya tenemos las baterías de estado sólido
y otros tipos de baterías. Hay muchos tipos de baterías, pero que no, comercialmente no son viables todavía. Los tipos de baterías que tal vez tienen otras densidades energéticas ya comienzan a utilizarse, por ejemplo, en aviones, en trenes, ¿verdad? Sin embargo, en este momento no. La tecnología vigente con mejor precio en este momento y por lo tanto va a estar ahí por mucho tiempo va a ser la de litio y la de estado sólido, que son las que vienen. Susana, no sé si querés, bueno, tal vez solamente esta gráfica. Esta ha sido la evolución de ingreso de vehículos eléctricos en el país. Vean que pasamos de 806 en el 2019 a febrero de este año que vamos por 20.441. Susana, no sé si quieres que entremos a la parte de preguntas. Yo les compartiría la presentación. Aquí vamos a ver casos como el de estos camiones que están funcionando en Cutris de San Carlos. Y es el ejemplo de un proyecto bien elaborado, bien llevado, donde este proyecto básicamente en 6 meses se pagó. O sea, fue varios millones de dólares y con el ahorro que están teniendo, porque ellos mismos producen su propia electricidad, producto de los residuos de la caña de azúcar, producen electricidad, compraron los camiones con el ahorro de combustible y el mantenimiento de los camiones viejos que tenían, pagaron el proyecto en 6 meses. Entonces, esto es viable siempre y cuando se haga un análisis correcto. La lista de vehículos ahora es grandísima. Como les dije, yo les recomiendo marcas reconocidas inicialmente. Sin embargo, las chinas, no porque las chinas sean malas, sino más por un tema de reventa en el vehículo. Susana, si quieres, pasamos a preguntas. Ujú. Bueno, vamos atendiendo como por orden, porque también se nos habían quedado unas del inicio. Específicamente, esto es muy puntual, nos pregunta Roberto Brenes, ¿qué infraestructura eléctrica se requiere en una vivienda para cargar un vehículo eléctrico? Bueno, en este momento no se nos requiere nada adicional. Por ejemplo, yo en mi casa cargo mi vehículo, desconecto el toma que tengo porque es una casa alquilada, entonces no le he podido generar más infraestructura. Pero, por ejemplo, yo desconecto el calentador de agua caliente y ahí conecto mi carro para cargar. Entonces, ya eso indica que no, ni siquiera tuve que hacer una instalación adicional. Ahora, ¿qué si usted puede hacer la instalación? ¿Qué es lo recomendable? Bueno, desde el toma principal, desde la caja de breaker, sacar una línea, ¿verdad? Que va a depender de la distancia, que aguante por lo menos unos 40, 50 amperios con un breaker para usted poder ponerla a donde usted va a tener el vehículo cargando. Siempre hay que pensar eso, o sea, el vehículo uno lo carga, hay que pensar que el 98% de las veces, por precio y por todo, usted lo va a cargar en su casa. Hay una red de cargadores muy amplia, sin embargo, la demanda es tan alta ya que muchas veces ya los cargadores están muy llenos. Pueden ser una salida, es una opción, pero es más viable, por ejemplo, usted, si va a hacer un viaje largo, de varios días, digamos, porque ahora ya los rangos dan como para ir y regresar sin tener que tener una carga intermedia, pero es más viable que usted pueda hablar con el hotel y usted puede cargar en un cargador 110, o sea, donde usted carga el celular, usted podría cargar el vehículo, o un 220, incluso, y casi siempre los hoteles tienen, o las casas. O sea, normalmente uno anda con su propio cargador portátil y yo ando con mi extensión y yo llego y me pego de cualquier lugar que necesito. Ahora, la verdad es que ese debería ser la excepción, contrario, como les decía, de lugares donde decidieron agarrar los carros eléctricos y mandarlos a todo el país. Eso es una mala selección vehicular y es un mal uso. Por ejemplo, en la universidad ustedes no deberían de hacer eso. O sea, si tuvieran vehículos eléctricos y compraran vehículos eléctricos, para lo cual primero hay que hacer un análisis del uso real y el uso efectivo que le están dando los vehículos, inclusive cuáles vehículos ya deberían de vender o chatarrizar porque ya el costo del mantenimiento es más caro que tener ese vehículo, que es lo primero que habría que hacer. Se debería que definir qué vehículos sería conveniente y costo-beneficio pasarlos a eléctricos, ¿verdad? No simplemente cambiemos este por este y que se la jueguen, no. Entonces, hay que hacer un análisis adecuado. Si bien es cierto, ya como el 60-80% de las personas para uso particular podría funcionar un vehículo eléctrico, aún así hay ciertos nichos particulares donde yo no recomendaría un carro eléctrico.
Por eso hay que analizar cada caso específico. Pero entonces, en resumen, un carro eléctrico se puede cargar desde un 110, lo cual va a durar mucho, pero se puede, hasta un 220, que es lo normal, donde carga de 5, 8 o 12 horas, si el tamaño es muy grande o usted lo descargó mucho. Imagínense que usted tiene una tina, no es lo mismo llenar un vaso a llenar una tina, ¿verdad? O una piscina. Entonces, entre más grande la capacidad de la batería, más tiempo va a requerir cargando. Y obviamente, si el tubito, el chorrito es muy chiquitito, si fuera 110 y usted va a llenar una piscina, pues va a durar 3, 4 días cargándolo. Sí se puede, pero lo conveniente es 220. Un 220, que es lo que tenemos en nuestras cocinas, en las casas, normalmente, y en nuestro calentador de agua y en nuestras secadoras de ropa. Es el mismo conector, es el mismo tipo cable, y incluso el mismo, usted puede desconectar uno y conectar el cargador del carro. Nos pregunta Jacqueline Araya si se cuenta con un estimado de la cantidad de kilómetros que se puede recorrer con una carga de un vehículo eléctrico. Sí, claro, eso se calcula. Bueno, en primer lugar va a depender de su forma de manejo, por lo que les decía. Una persona no entrenada, o sea, en este momento, un vehículo de combustión, y Susana me puede dar fe de eso porque ella llevó el curso y hay estudiantes que están teniendo ya los beneficios. El rango o la eficiencia de un vehículo, gasolina, diésel o eléctrico, va a depender del conductor. Va a depender del entrenamiento del conductor y va a depender de su forma de manejo. Número uno, o sea, el carro por sí solo no, hasta que no se maneje solo, el conductor es el problema. Entonces, necesitamos entrenarnos, para lo cual yo los invito también a conocer sobre nuestras capacitaciones. La otra semana tenemos una donde usted va a poder ahorrarse en su vehículo, sea eléctrico, sea híbrido, sea gasolina o diésel, de un 10 a un 30%, ya por ahí. Si usted ya está entrenada, capacitada, entonces usted va a poder hacer el mayor uso del vehículo conscientemente y va a poder extender el rango. Cada vehículo que usted compra le dice más o menos el kilometraje, ¿verdad? Que varían desde los vehículos usados como el que tengo yo, que me da 100 kilómetros, que para mí es suficiente, obviamente para estar en el área metropolitana, pero ya la mayoría de los vehículos está entre 250, 300 kilómetros, 400 kilómetros o 600 kilómetros. Pero de nuevo, esos kilómetros va a depender de la forma, no es lo mismo en pendiente, en plano. Por ejemplo, un carro eléctrico, vea, les voy a demostrar algo interesante que ustedes pueden aprender. En un carro de combustión, cuando usted va de bajada en compresión, cuando usted deja la marcha engranada y quita el pie del acelerador, la computadora corta el consumo de combustible y el consumo es cero. Entonces usted, si maneja correctamente y sabe de eso que tienen todos los carros ahora, usted puede moverse, digamos, de la Sabana a Caldera y prácticamente va gastando cero, porque va aprovechando la inercia y va gastando el impulso de bajar de 1000 y resto de metros a nivel del mar. Si fuera en un carro eléctrico, usted más bien carga la batería. Entonces, dependiendo de la topografía y usted sabe usar el vehículo adecuadamente, usted va a saber que cuando usted frena o cuando quita el pie del acelerador y que tiene palancas especiales que le va a permitir regenerar más. Entonces, un conductor eficiente no solamente va a recorrer, o sea, sí va a alcanzar esos rangos, incluso puede superarlos, ¿verdad? Pero aquí lo que hay que entender es que usted, primero que nada, necesita saber cuál es su kilometraje. Yo le apuesto que la mayoría de ustedes no sabe o no lleva el dato. Y si alguien lo lleva, dígalo porque le doy, le doy un premio, lo invito gratis al curso de la otra semana, porque eso nadie lo lleva. Oiga, Nadie lleva el registro de cuánto kilómetro registra por día. Nadie. Entonces la gente piensa que aquí manejamos un montón. Y el promedio, ahí está Walter. Walter, si me enseña la información, páseme ahora mi número, lo invito al curso que voy a dar la otra semana. Y lo felicito, porque nadie lleva el kilometraje de qué recorre. Entonces, si no sabemos cuántos recorros, si usted llevara el kilometraje, se va a dar cuenta que los 250 kilómetros le pueden durar una semana sin cargar el carro. Pero usted puede elegir, igual que el celular, cargarlo todos los días un poquitito o cargarlo una vez a la semana o cargarlo 2 veces a la semana. Y si usted hace un viaje largo, pues lo carga de una vez. Guarde. Wagner sí me consta que sí lleva ese registro. Este, José también nos pregunta, bueno, Fabián Mora López tiene varias dudas, yo creo que un poco de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Nos consulta sobre el tiempo
creo que refería a carga en un 110 a 220. Ya nos explicaste que en un 110 se puede cargar, pero va a durar un poco más de tiempo cargando. Bastante. O sea, la Los diferencia pre es que en un 220 se carga en 5 horas, 8 horas y en 110 va a durar 3 4 días cargando. O sea, mm, imagínense la piscina con un chorrito así, ¿verdad? Va a durar toda la vida llenándose. Se puede, pero no es lo adecuado. ujú. También nos pregunta, bueno, el tema de qué pasa cuando hay cortes de corrientes o cuando hay cortes de luz intermitentes en ciertos lugares, ¿verdad? Como en este tiempo de carga, pues me imagino que alargará el tiempo simplemente, ¿verdad? No, no, De no pasa nada. cuánto O sea, no hay tiempo ningún carga. problema para la batería, siempre y cuando la instalación esté correcta, ¿verdad? Esté bien aterrizada y todo. Aquí les estoy poniendo mi contacto, por cierto, por si quieren. Bueno, Walter, evidentemente, para que me escriba. Y Wagner, Bueno, Wagner. Warner, ok. Pero entonces, ya se me fue la pregunta. El tema de corrientes de luz, Sí, cuando no, no, no hay hay ningún cortes. problema. Es a ver, es como que usted tiene una computadora portátil con batería. Entonces se fue la luz, Daisy se le fue el internet, pero la computadora se puede seguir usando y ni se dio cuenta, usted ni se dio cuenta. Es lo mismo. El carro eléctrico, es más, les voy a contar, la tecnología actual de los carros eléctricos permite que si se le va la luz a su casa, usted puede extraer la electricidad del carro. Usted se puede ir a acampar con su carro y usted puede conectarle al carro con un dispositivo. Algunos ya traen el conector ahí directo. Usted puede conectar la computadora, usted puede conectar una licuadora, o no, ¿verdad? Porque más bien la batería puede suplir energía. De hecho, hay un concepto de red eléctrica inteligente donde esos picos que les mostraba se podría hacer que en la noche se carguen todos los carros eléctricos y en el día se conecten y la empresa eléctrica le paga a usted por tomar la energía de su carro. Eso es un concepto que aquí no se aplica, por supuesto, todavía, pero que puede ocurrir. Para el carro no le Sí. pasa nada, simplemente, si se fue todo el día, si usted no tenía el carro cargado y se fue la luz toda la noche, pues evidentemente usted no se le va a cargar el carro, nada más. Pero no, Mm, eso en este país es muy poco que ocurre. ok. También Fabián nos preguntaba en temas de repuestos, ¿verdad? Con temas de las baterías, Ok, cosas si hay tiempos de respuesta en la especialización de mecánicos o solamente en agencias que se podrían hacer. ok. A ver, son varios temas ahí juntos. Una cosa son los repuestos, entiéndase, las llantas, los compensadores, el foco, ¿verdad? Todo eso. Y otra cosa es la batería. O sea, a la batería no hay que hacerle nada. Y vienen garantizadas por 8 años, 10 años o 1 millón de kilómetros como los BLD. O sea, la batería no se ocupa nada. La batería sí requiere un tratamiento especial, pero eso es muy poco viable. O sea, muy poco. Eso se va a ocupar. Es más, yo creo que ya los carros actuales van a durar 15, 20 años y no hay que hacerle nada a la batería. La batería normalmente no falla. ¿Ok? Lo que sí, obviamente, y en este momento se ve mucho más, incluso es más probabilidad de chocar que algo le falle en el sistema, que es muy básico. Normalmente esas cosas no fallan o hay algo de software que se puede actualizar. Pero, por ejemplo, el tema de los repuestos, si usted se mete a los foros, en general, hay una gran queja de los carros chinos. Por ejemplo, hay un caso particular, BMW. BMW es la única agencia en este país que acepta todos los carros que ellos venden, los carros que se importaron de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo y los carros chinos. Ellos le venden los repuestos, ellos mismos les dan servicio técnico, lo único que no dan es la garantía, pero fuera de eso es la única agencia que lo hace. Fuera de eso, BYD, la agencia, solo acepta los carros que ellos vendieron y así pasa con todas las demás agencias. Si usted se mete en los foros y ha visto en los TikToks y todo esto, hay gente que se ha hecho huelgas y a manifestaciones frente a las agencias porque no les tienen más de un año y no traen repuestos. Pero eso no ocurre porque sea eléctrico, eso ocurre en general por los carros, porque hay una tendencia ahora de todas las agencias, hay muchas marcas, muchos modelos y no tienen tanto inventarios como antes, porque además los tiempos de reacción son mucho más rápidos. O sea, yo
Nosotros, como parte de lo que hacemos y nuestro conglomerado de empresas, digamos, damos soporte técnico y traemos repuestos. Y un repuesto, acabo de traer un repuesto y me duró 4 días en venir de China. Entonces, en realidad no hay ningún problema. Y el carro no es chino, es un BMW. Y lo traje desde China, porque ahora casi todo se produce en China, pero igual se puede traer de Estados Unidos, en términos generales, ¿verdad? Ahora, el tema de los repuestos no es solo de los eléctricos, es de todos los carros. Las agencias son ya, usted se mete a los foros y usted va ahí va a ver toda la información de cuáles son las agencias que están dando muy buenos resultados, muy buenas respuestas y cuáles no. Entonces, el tema de los repuestos en general, como un vehículo eléctrico, no requiere filtros, no requiere, bueno, solo el filtro del aire acondicionado, no requiere cambio de aceite y requiere en general menos repuestos que un carro de combustión, pues usted va a tener menos problemas en general. Pero sí, hay agencias que dan muy mal servicio, pero ya eso es un tema de Claro. agencia. Por eso es que les digo que ahora más bien la gente está recomendando las empresas, o sea, las agencias gris, porque dan mejor servicio que las agencias reconocidas. Mm, ok. Gracias, José. También, bueno, por acá Mónica Narváez nos hace como una comparación interesante entre los costos que sería tener un vehículo gasolina versus un eléctrico, que sí hay pues una reducción en el costo, en el consumo de combustible, y nos pregunta que, ¿cuál es esa comparativa en cuánto se dura recuperando la inversión de invertir en un vehículo eléctrico, ¿verdad? Va Con a ese depender del ahorro. kilometraje que usted tenga y el consumo que usted tenga. Ujú, Por ujú, ejemplo, les ponía el caso de la empresa esta que invirtió varios millones de dólares en cinco camiones que trabajaban 24/7 durante la época de zafra, que fueron 6 meses, y en 6 meses pagaron la inversión solo lo que gastaban de combustible. Entonces, es lo mismo que ocurre si usted se quiere hacer conversión a gas, por ejemplo, que es algo que también yo recomiendo. Pero si usted quiere hacer la conversión y usted no recorre nada, pues, es más, si usted casi no usa su carro porque usted hace teletrabajo y se mueve muy poco, sea gasolina, sea diésel, o sea lo que sea, posiblemente no sea para negocio usted en este momento cambiar a eléctrico. Seamos realistas. Lo que pasa es que uno como ingeniero podría hacer los números y uno podría hacer las comparativas y podría decirle, y para eso le puedo ayudar también, por supuesto, decirle exactamente cuándo sería el momento para hacerlo. Así como también les digo que en la mayoría de instituciones, como la universidad o la mayoría de las empresas, tenemos vehículos que hemos estado pagando un montón de plata en repuestos, en repuestos, repuestos, y hubiera sido mejor hace mucho tiempo vender la unidad que seguir pagando repuestos, porque no existe una cultura al respecto. Entonces, en este caso, sí hay que hacer los números, pero obviamente hay que ver cuánto es lo que usted ha pagado, cuánto es lo que se visualiza que va a pagar, y por lo menos empecemos con el combustible, pero va a haber que hay que hacer cada caso en particular. La mayoría de la ujú. gente no compra carro por eso, compra carro porque quiere, porque puede y porque le gusta. Y con la ventaja que hace una reventa del otro y con eso también, o le reconocen el carro, que eso lo hacen la mayoría de las agencias. Ujú. Ok, acá hay una pregunta muy puntual, devolviéndonos hacia las baterías, que dice que tan cierto es que las baterías son por celdas y que esas celdas son las que se cambia la Ok, batería. sí es cierto que son por celdas, pero no es cierto que simplemente se cambia la celda. Por ejemplo, ahí disculpen que mi gatita está pasando la cola ahí. Eso es lo que se ve. Resulta que en el caso, a ver, nosotros teníamos ese discurso, por ejemplo, en el caso del Nissan, que, que simplemente se cambiaba la celda y ya. Pero, por ejemplo, en los casos de los Nissan Leaf, que son los primeros que ya están fallando, en el caso que fuera una celda, cosa que es muy poco probable, esa celda ya no se consigue, porque ya es un carro muy viejo, número uno. Número dos, no es un tema de celda, es un tema de que ya toda la batería se degradó. Obviamente para eso están los escáneres y uno puede hacer los análisis y verlo, y usted puede ir a cualquiera. Ahora hasta los superbaterías pueden verificar el estado de la batería de salud de su batería. Y por otro lado, ahora, por ejemplo, las baterías que estamos trayendo para BMW y para Nissan son módulos grandes que traen muchas celdas. Entonces ya, además, el costo ya vale la pena. O sea, ya
Ya no tiene sentido. Inclusive ya estamos en un punto donde valdría la pena inclusive hacer conversiones de combustión a eléctricos. Entonces, en la teoría sí, sí hay celdas, pero un módulo que trae diferentes celdas, aunque se les haya dañado una celda, usted no puede cambiar solo la celda. Mecánicamente no se puede. Hay que cambiar todo el módulo, pero esos módulos ya no se consiguen. Y lo normal es que ya la batería esté degradada. El caso de los Nissan. El caso de BYD, por ejemplo, que ellos mismos se promocionan como una batería indestructible, esa batería está tan bien construida que mecánicamente es imposible sacarle una celda o un módulo. Entonces, esa va a ser una batería que eventualmente cuando falle va a haber que cambiarla toda. Afortunadamente sí se puede reciclar porque eso lo meten en unas máquinas y las procesan y todo lo reciclan. Pero a razón de reparar, y es como pasa con todo lo electrónico, ¿verdad? Ahora casi que sale más barato comprar todo el aparato que cambiar un modulito o una licuadora, una lavadora. Esa es la realidad, porque ahora todo va como en volumen. Yo acabo de hacer el ejemplo, o sea, pedí una cotización de una batería para un Nissan Leaf y me dieron dos opciones, una de menos capacidad y otra de más capacidad. Y la de más capacidad era más barata que la que tenía menos capacidad. Y pregunté por qué. Y me dijeron que es que la de más capacidad vienen en módulos más grandes. Y eso hace que el precio de la batería del kilowatt baje significativamente. Entonces, en este momento, definitivamente está cambiando mucho el mercado. Por eso les digo, esto se actualiza muy rápido. Em, si es un caso de un Nissan Leaf, pues es un cargo que definitivamente, salvo que usted lo tenga y me puede contactar y con mucho gusto le podría ayudar si tuviera alguna situación así, que ojalá que no, pero, pero definitivamente ya para un Nissan Leaf o para el mismo BMW, ya como el que tengo yo que es 2014, que está viejito, ya le tocará un cambio de batería. Desafortunadamente, los primeros que compraron vehículos eléctricos se les metieron, o sea, los programaron o les dijeron que no había que invertir nada, inclusive cargaban en todo lado gratis. Entonces ya hay gente que no tiene ninguna reserva para una sustitución de batería. Y esos carros sí van a requerir o que los venda o que se deshaga de ellos, los venda por chatarra, o bien si usted quiere invertirle a hacer un cambio de batería. Los carros ahora nuevos, como les digo, ya prácticamente esos carros van a durar 20, 30 años, o sea, 10 años o 15 años sin necesidad de hacer un cambio de batería. Y cuando la batería salga va a ser muchísimo más grande, ya unos 1000 kilómetros, y va a costar una fracción del precio como lo que está pasando ahorita. Ok, tenemos tres preguntitas puntuales y un comentario que me gustaría abordar. Entonces, tal vez atendemos estas tres preguntas puntualmente, también para no extender mucho en el tiempo. Por aquí nos pregunta Gerardo Arias, ¿me podría explicar por qué no recomienda bien el vehículo híbrido? Por ejemplo, Toyota Cross, que hay un Cross híbrido. Ujú. Sí. Bueno, tendré que irme un poco técnico, pero en resumen, el ahorro que usted va a tener en ese vehículo a la hora de manejarlo es lo mismo que nosotros enseñamos en ahorro de combustible. Entonces, lo que hace un vehículo híbrido es que maneja el motor de combustión en la zona verde. Eso es lo que hace un vehículo híbrido. Lo cual usted podría hacer, si supiera, si estuviera entrenado, podría hacerlo sin necesidad de comprar una tecnología. Con solo cualquier vehículo, sabiéndolo, va a poder aplicarlo. Y eso un poco ya las cajas automáticas lo hacen también. El beneficio, el mayor beneficio que tiene un vehículo híbrido en este momento, lo que les decía, es que en el momento de que usted está en congestionamiento, el motor de combustión se apagó. Y eso pasa con cualquier híbrido que tenga configuración paralela. Sin embargo, cuando usted compara, usted tiene motor, ese Toyota combustión, ese Toyota híbrido y un Toyota eléctrico, la diferencia entre el Toyota eléctrico y el Toyota híbrido es mínima. Y aunque sea mayor el eléctrico, mejor váyase por el eléctrico, porque tiene incentivos que no tiene el híbrido. Ahí sí realmente a partir de lo que vimos va a ahorrar de verdad, porque en combustión usted va a seguir gastando gasolina, aunque sea un 20, un 30% menos, va a seguir gastando gasolina. Mientras que en eléctrico, como ya explicamos, con las tarifas que tenemos y todo, la diferencia va a ser un 13%. Digamos que en el híbrido usted se va a ahorrar un 20%, un 30%.
Entonces va a estar gastando el 70, el 80%, mientras que con el eléctrico usted va a pagar apenas un 13% en electricidad. Entonces, ya en costo, si usted compara eso y lo extiende el tiempo, lo que usted va a gastar en combustión, en el híbrido y en el eléctrico, en el tiempo, ya usted se va a dar cuenta que definitivamente le va a salir más barato el eléctrico, aunque sea más caro que el híbrido, cosa que no estoy seguro que sea tan barato ahorita. Mm. Y por otro lado, para peor, el mantenimiento. Si el motor de combustión tiene mantenimiento y el motor eléctrico y los vehículos eléctricos tienen cierto mantenimiento que es muy bajo, hablemos de un 10%, el híbrido tiene el mismo mantenimiento del de combustión más el del eléctrico. Y resulta que los precios de reventa de los vehículos híbridos se va al piso. Si usted va a comprar, si usted no quiere comprar eléctrico, yo le recomiendo que compre combustión, que no compre híbrido, porque el híbrido, cuando usted lo vaya a vender, le van a ofrecer una cochinada. O sea, si fuera eléctrico, le van a pagar mucho más que si fuera híbrido. Y si fuera combustión, le van a pagar mucho más que si es híbrido. Y si no me cree, váyase al mercado a ver cómo están los precios y va a corroborar lo que le estoy diciendo. Pero hay un agravante más. La batería del vehículo eléctrico, ya lo hablamos, dura unos 10 años, viene garantizada por 8 años, 10 años, etcétera. La del híbrido la duran mucho menos, porque es una batería de una química diferente, son de hidruro de metal níquel, no es litio, es hidruro de metal níquel, y el hidruro de metal níquel, la cantidad de ciclos que tiene es como de 1500, mientras que la de litio es como de 2000 a 3000 y ya van por 5000 y 10000 ciclos. Eso significa que cada carga y descarga la batería se está degradando. Y ya por todos estos años, yo asesoría por Motor en la introducción del Prius, capacité a los vendedores, sé de lo que les estoy diciendo. Y váyase al mercado, vaya a ver los vehículos Prius, a cuánto los están vendiendo. Vaya a ver las personas que están haciendo los cambios de las baterías y de las celdas de los híbridos para que le digan los montones de problemas que tienen y cuánto le cuesta sustituir esas celdas. Entonces, definitivamente me puede escribir, con mucho gusto le doy más argumentos para no saturar aquí el espacio, pero en general, en Costa Rica, es diferente a mi socio en México que recorre mucho más kilómetros y México es mucho más grande. Para Costa Rica, definitivamente sí es negocio. Si usted va a cambiar carro, cámbiese eléctrico, no a híbrido. Y voy a dar un último argumento en general. Usted puede ir ahora a Expo Móvil y comprar un carro de combustión. Hay montones de opciones donde usted incluso va a pagar hasta el otro año. Pero ¿qué pasa? Que ese carro se lo va a tener que tener por 4 o 5 años. Cuando usted vaya a vender ese carro o vaya a cambiarlo o lo que sea, ¿quién se lo va a comprar? Si la cantidad de vehículos eléctricos viene exponencial, en 5 años ya nadie va a querer combustión, van a querer eléctricos. Y si usted se quedó con un eléctrico, si usted se quedó con un combustión, no se lo van a querer comprar. Va a tener, no importa la marca, va a tener problemas. Si fuera híbrido, todavía es peor, porque ya va a ser una tecnología que está comprobada que en Costa Rica no funcionó, no funciona. Mm. Muchas gracias, José. Esta pregunta es interesante. Dice Steven Molina, ya usted comentó que se pierde al menos 30% en vehículos por el uso del aire acondicionado. ¿Cuál es la pérdida energética del vehículo eléctrico con el uso del aire acondicionado? Un 5%, un 10%, se lo pongo así. Gasta más usted en una sin la capacitación, el carro eléctrico, en una aceleración rápida, así, en un alto. Usted está en un alto y usted aceleró rápido, sin control, así a full, usted lo metió a full, gasta más en esa salida que lo que gasta todo el día con luces, con radio y con aire acondicionado. Porque además hay algo más. Resulta que el aire acondicionado en algunos modelos de vehículos, que son los que recomendamos, que son enfriados por agua, tienen el sistema de enfriamiento, lo que enfría las baterías es el aire acondicionado. Entonces, en esos vehículos, el vehículo ya trae el compresor funcionando siempre. Simplemente tiene un conmutador que le permite a usted que le entre aire a aire acondicionado. Entonces, en realidad, el vehículo está diseñado y es parte del objetivo que las baterías no se calienten. Y si las baterías se calientan, digamos que a largo plazo va a tener mayor degradación. Entonces, en un vehículo eléctrico, usted puede tener toda la tranquilidad. Es más, estamos haciendo proyectos para empresas que tienen
vehículos refrigerados. Con eso le digo todo. No hay ningún problema. Ok. Nos preguntan también, bueno, si nos puedes dar un dato de precio promedio, nos preguntan en el Axe un promedio de precios de los vehículos eléctricos y si ya hay modelos tipo 4x2 o 4x4 en vehículos eléctricos. Hay ¿Cómo anda muchos el tema de 4x4. precios? Sí, hay muchos carros. A ver, un vehículo eléctrico nuevo van desde los $20,000, que es el Sigul, ¿verdad? 21 o 22, ahí, dependiendo de la semana, le bajan de precio. Lo que hay que ver en un carro, por ejemplo, el Sigul tiene varias versiones. Entonces está la versión que es, creo que de 540 y el de 700 algo. Entonces, dependiendo del carro, hay diferentes versiones de rango. Por eso es importante que usted sepa cuánto es lo que usted recorre. Porque si usted sabe cuánto es lo que usted recorre, usted puede saber cuánto le va a durar ese vehículo. Si usted lo usa en ciudad, cualquier carro le va a funcionar. Pero si usted tiene que ir un poco largo de vez en cuando, ahí sí va a ser importante. Por ejemplo, me toca ir a Guanacaste, pues mi carro, lo ideal es que me pueda dar para ir a Guanacaste y regresar. O sea, lo ideal es un carro de unos 500 kilómetros o 600 kilómetros. Si usted va a Jacob, bueno, ahí tal vez le pueda dar un carro de 250 kilómetros. Entonces, hay que ver cada caso, pero si lo hacemos así técnicamente, no tiene mucho sentido tener un carro con muchísimos rangos si usted lo usa muy, muy limitado. ¿Ok? 4x4 era un nicho particular. De hecho, si usted va a comprar un carro de combustión en este momento, yo le recomiendo que compre 4x4, porque los 4x4, a pesar de que hay eléctricos 4x4, no son todos todavía, y como que el de combustión tiene ciertos beneficios que no tienen todavía los eléctricos, o más bien los eléctricos tienen mucho control, porque eso es algo que no hemos hablado, pero ya no nos va a dar tiempo. Los vehículos eléctricos no tienen caja. Y no tienen caja porque no necesitan caja, porque los motores eléctricos tienen mucho más torque y más potencia que cualquier motor de combustión. Entonces, tenemos una cosa menos. No, no es que sea automática, es que no tiene caja, no se necesita, porque el motor a 0 revoluciones le da el torque que usted necesita para poner en movimiento el carro. Entonces, un vehículo eléctrico tiene mucho más fuerza, mucho más velocidad y más instantánea que cualquier vehículo de combustión. Sin embargo, para cierto tipo de terreno, la electrónica a veces puede como quedar problema porque todavía la programación no es la mejor. Entonces, en eso en particular, dependiendo de las condiciones que usted vaya a usar, sí sería mejor tener combustión. ¿Ok? Pero, por ejemplo, BMW, que es una marca que yo les recomiendo a ojos cerrados, se consiguen súper bien ahora. De hecho, yo tengo ahorita vehículos de esos a la venta nuevos, se los súper recomiendo. También la otra ventaja que tiene es que ese usted lo puede, bueno, nosotros damos soporte técnico, puede llevarlo a otros talleres especializados o lo puede llevar a agencia. Entonces, BMW es un carro que yo le súper recomiendo y hay versiones 4x4. Toyota tiene versiones 4x4. Volkswagen tiene versiones 4x4. Un carro que les súper recomiendo ahorita es el Kia. El Kia tiene 14 versiones diferentes y hay versiones 4x2 y hay versiones 4x4. Eso está pasando en el mercado. En el mercado, las agencias están trayendo ciertos modelos específicos. Los que importamos vehículos tenemos ciertos modelos específicos, pero en el mercado hay un montón de modelos. Entonces, dependiendo de la necesidad que usted tenga y el presupuesto que usted tenga, uno puede traer un modelo particular para lo que usted quisiera, ¿verdad? Normalmente los modelos que se traen son los tope de línea, ¿verdad? Con super extras y de todo. Y el 4x4 usualmente es un tope de línea. Los carros, como les dije, los precios van como de los 21, $22,000, $30,000, $40,000, $50,000 en adelante. Hay vehículos mucho más caros. Pero también hay ahora de todos los tamaños, hay pickups, hay camiones, hay de todo. Vean, lo único que sí yo no les recomiendo son motos. Pero para eso los invito a que vean un TikTok que hice, pueden buscarme como Ross Ingeniero y van a ver el gran problema que tenemos con las motos, que básicamente las motos, el, una, a ver, un litro de combustible tiene mucha más densidad, 31 veces más densidad que lo que tenemos en el mismo peso en una batería de litio. Entonces, no se compara la energía que usted puede almacenar en un tanque de una moto
que lo que usted puede almacenar en ese mismo espacio en baterías. Entonces, las motos nos quedan debiendo, necesitaríamos una evolución importante en las baterías para poder, ahora sí, llevarlas taco a taco. Con los carros, la ventaja es que los carros se le puede meter más peso. Entonces, si usted compara una versión eléctrica o una versión híbrida o una versión de combustión, la de combustión versus eléctrica va a ser mucho más pesada la eléctrica. La híbrida va a ser menos pesada porque tiene menos baterías que la eléctrica, pero más pesada que la de combustión. Entonces, eh, vamos a dejarlo ahí. Ahí van, sí. Ok, bueno, tenemos un comentario de Wagner Castro, él es el decano de la sede de Chorotec. Él nos cuenta que tiene ya la experiencia de movilidad eléctrica con un BYD S2, que tiene 4 años de tenerlo y que le ha significado bastante ahorro y que él viaja por todo el país sin problemas de recargas, ¿verdad? Que inclusive los hoteles ya brindan este servicio también para los clientes. Y nos comenta que la sede de Ortega este año adquirió los primeros 2 vehículos 100% eléctricos de la flotilla vehicular de la Universidad Nacional y que además tanto el campus Liberia como el campus Nicoya tienen sistemas fotovoltaicos para generar su propia energía. Entonces estos vehículos que adquirió la sede pues no van a incluir en ningún gasto adicional porque además la energía que van a necesitar va a ser de la producción solar directamente. Entonces, bueno, no sé si Wagner quisiera comentar algo adicional a este proceso, si nos quiere comentar algo. Claro, gracias, Susana. Bueno, buenos días a todos. Estamos a la expectativa nada más de que lleguen. Cuando se hizo la licitación, se incluyeron 3 cargadores eléctricos, uno para cada campus aquí en Chorotega y otro para Heredia, ¿verdad? Entonces, es toda una estrategia de movilidad. Se pidieron vehículos que fueran de más de 500 kilómetros de autonomía. Perfectamente van y vienen, ¿verdad? Por la experiencia que yo tengo con el mío. De Liberia a Heredia y de Nicoya a Heredia, ¿verdad? Y viceversa. Igual como lo dice don José, ¿verdad? De aquí para allá va gastando porque va subiendo, pero de bajada viene más bien generando y entonces se recupera mucho la energía. Pero esa estrategia pues incluye, ¿verdad? Que mientras yo estoy en mis reuniones allá casi que semanalmente, pues el vehículo esté recuperando este kilometraje de conectado en un espacio que está ocioso, ¿verdad? En ese momento. Pero sí, toda una lucha también, porque, ¿verdad? No fue fácil hace un año emprender, porque la institución, ¿verdad? Está muy ligada, ¿verdad? A lo que ya tiene. Hubo que hacer grandes justificaciones exactamente con la ley, ¿verdad? Con lo que nos obliga incluso a ir participando en este tipo de cosas. Este, pero bueno, ahí estamos y en Aquí cuanto vamos. ingresen, ¿verdad? Hay que ir sistematizando la experiencia. Los cálculos que Correcto. yo hice así muy por encimita, ¿verdad? Un pickup, que es lo que normalmente utilizamos para viajar, nos consume a nosotros 40.000 colones, un ida y vuelta. Si ese vehículo va 4 o 5 veces al mes, entonces quiere decir que ya estamos llegando a más de 100.000 colones, ¿verdad? En el mes. Cuando usted lo multiplica por los 10 meses, entonces en 4 o 5 años usted recupera la inversión, ¿verdad? De un vehículo de estos, utilizándolo para ir exactamente en esos viajes de Heredia, Liberia, Heredia, Nicoya. Y ni se diga la ruta Nicoya-Liberia, ¿verdad? Ujú. Ok, gracias, Wagner. José, no sé si tenemos chance de hacer 2 consultitas más, que nos quedaron para acá. Bueno, yo veo a la gente que no se quiere ir, así que Continuamos. Bueno, nos pregunta Gerardo Arias que qué pasa cuando las baterías se exponen al agua, considerando que en Costa Rica, ¿verdad? El tema de lluvias y que a veces las calles se llenan de agua. ¿Qué pasaría en un caso hipotético con la ok, batería? muy buena pregunta. Pero antes quería decirle a Wagner que se ganó también la rifa ya veo por qué lleva la estadística, sí, me hizo trampa, pero está bien. Más bien invíteme a la sede de Chorotega y hacemos algún Claro. cursito por allá. Em, las baterías vienen selladas, de hecho vienen herméticamente cerradas. Hay una máquina, de hecho aquí en Grupo Q, yo vi, ellos tuvieron la experiencia de sustituir de fábrica por un recall que hizo la fábrica 98 baterías de Ionic
y ellos cambiaron toda la batería y una de las máquinas que tienen es para medir el nivel de vacío en la batería. Entonces, todas las baterías de vehículos de fábrica vienen selladas herméticamente para que no entre el agua, porque el agua, especialmente el agua salada, podría, si no tuviera los forros adecuados, digamos, los aislamientos que sí los tienen, podría reaccionar con las baterías y las baterías de litio pueden incendiarse en ciertos escenarios. Entonces vienen herméticamente selladas. Ahora, eso no significa que uno debería meterlos en el agua. Y les voy a contar una experiencia. Una vez estaba cargando un carro en un cargador rápido en Guapiles y llegó una de esas empresas que le digo que hizo, para mí hizo una mala selección vehicular y una mala asignación de vehículos. Y yo ya me presenté con la persona que llegó con el carro y me dice, mira, es que tenemos una duda aquí todos los que tenemos carros. ¿A qué altura del río puedo meter el carro eléctrico? Y ahí yo me di cuenta que efectivamente no hicieron una buena selección vehicular. Yo no metería ningún carro eléctrico en un río. Así, adrede, que es que lo asigné a una persona que para poder desplazarse a ese lugar tiene que pasar por un río. Yo no recomendaría usar un carro eléctrico para eso, aun cuando vengan selladas. Ahí ese tipo de nichos es donde yo le digo, ni un híbrido tampoco, ¿verdad? Obviamente. Es el tipo de nichos que yo recomendaría usar un carro de combustión, no eléctrico ni híbrido, porque además hay mucha electrónica. En general, ya todos los carros tienen mucha electrónica. Cualquier carro se moja y ya sabemos lo que pasa con todos los carros. Pero adrede, yo no deberías diseñar una ruta donde tengo un carro eléctrico y tiene que pasar un río. ¿Verdad? Es más, el caso de Chorotega, él lo tiene muy bien seteado, pero el caso de Guanacaste es muy particular, porque en Guanacaste la cobertura no la da LICE, la da Cope Guanacaste, y Cope Guanacaste ha puesto muy pocos cargadores. Entonces, solo alguien que ha usado el carro ya tiene la confianza y sabe cómo usarlo, pero es fácilmente alguien le va a rebatir que un carro eléctrico en Guanacaste, porque hay muy pocos cargadores rápidos públicos, por el momento. Pero bueno, eso sería. Sí. Y ya por último nos preguntan, se me perdió la preguntita. El tema del desgaste, como el vehículo eléctrico es más pesado, si el tema es de llantas, frenos, rótulas, ¿cómo está el tema del desgaste del vehículo? Sí, las llantas son especiales. Normalmente tienen menos rozamiento. ¿Ok? Entonces son unas llantas en principio que deberían de ser especiales. Lo cual no indica que si yo como una llanta normal va a durar menos, no necesariamente. Pero en este caso sí habría que revisar el peso, cosa que muy poca gente sabe. La gente conoce muy poco llantas. Normalmente ponemos la que esté más barata y no sabemos ni siquiera que las llantas tienen ciclo de vida. O sea, las llantas son como cualquier producto, tienen una fecha de caducación. A veces hay llantas muy baratas y es porque ya están caducadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con las llantas. Obviamente, al tener más peso, sufre todo, ¿verdad? Ese sí es un tema, incluso las calles, ¿verdad? Incluso en los terrenos. Por eso le digo que dependiendo de lo que usted vaya a usarlo, a veces un carro eléctrico no sería lo mejor, sino uno de combustión. Pero en este momento, la ingeniería viene muy, muy bien seteada. O sea, y de nuevo, no es un carro que uno en general o sea, en lugares de barro, en lugares así, yo no recomendaría un carro, ni siquiera 4x4 eléctrico. Yo recomendaría combustión y es por una razón muy sencilla. Ya pasó aquí, ya pasó un caso de un carro como creo que como el de Wagner, que lo metieron en una calle muy mala, pasó muy alta velocidad por error del conductor, me parece, y una piedra le pegó en la tapa, digamos, de la batería. Aunque eso trae tapas y todo, pero fue muy grande. Entonces, al final de cuenta, se fue por garantía, o por seguro más bien, porque eso no es garantía de seguro, y sí cambiaron todo el paquete de baterías, pero eso fue un montón de plata. Y en mi opinión, no se debió haber cambiado, porque fue un error del conductor, porque esos carros, no es que porque haya grava o algo ya no pueda andar, sino que es lo que les decía, para ciertos casos
yo no recomendaría, porque inclusive algo así podría ocasionar algo más grave. Entonces, hay ciertos detalles, ciertos nichos, ¿verdad? Como les decía, les adelantaba 4x4, donde yo recomendaría combustión, incluso gas, que sale mucho más barato. Pero en condiciones normales, el vehículo eléctrico no debería de fallar. Por ejemplo, mi carro, mi BMW, yo hago mucho deporte de aventura y hago parapente y otras cosas, y mi carro, a pesar de que tiene mucha potencia y mucha fuerza, la electrónica no me permite prácticamente ni meterlo en lastre porque patina mucho y tiene unas llantas muy delgaditas. Entonces, esa Mm, es una desventaja que tengo yo con ese carro. Que yo aún así estoy enamorado de mi carro y me encanta y lo súper recomiendo. Pero claro. entonces no es un carro para andarlo metiendo en lastre o en barro, o yo ya lo sé. Cuando necesito algún lugar así, o consigo otro carro, o alquilo un carro, o me voy con alguien más. Pero es mi carro en particular. Ahora casi que no hay ningún problema, pero no ríos y no exceso de velocidad por lugares donde haya muchas piedras para evitar justamente que vaya a ocurrir algo con la batería. No, de nuevo, no estalló, no hubo ningún problema, el carro no dio falla, simplemente estéticamente la persona pidió garantía y el INS, que fue el primer caso que atendió, de ahí le cambió la batería. Pero no, es el tipo de cuidados que uno debería tener. Y para Wagner también, bueno, un pickup normalmente son más altos, entonces de ahí es diferente. Ahí está la Ujú, importancia del tipo de selección vehicular que uno debería de hacer. Ahí lo que podría pasar en el caso de Wagner es que ese peso extra de la batería le podría restar en el peso de carga, pero normalmente los carros que usan en las universidades no está como para carga, pero eso es algo que hay que considerar, que uno considera a la hora de diseñar un camión o un modelo, ¿verdad? Un sistema. ujú. Sí, bueno, te agradezco un montón, José. Yo creo que la mayoría de consultas se atendieron. Igual no sé si quieres volver a compartir tus datos para, para la gente que tenga interés. Por ahí nos preguntaron en el formulario de participación sobre los cursos que das y que vas a dar un curso la próxima semana que mencionaste al inicio. Entonces quizás la gente te puede dejar por aquí tu contacto para que directamente, si tienen interés de llevar alguna otra capacitación con vos, te puedan escribir directamente. Creo que nos quedó bastante claro, ¿verdad? La movilidad eléctrica es una opción que tenemos que considerar, que tiene muchos beneficios, que en términos económicos nos puede generar muchísimos ahorros, pero que es muy importante, ¿verdad? Saber antes cuáles son mis datos de movilidad, qué estoy consumiendo, cómo estoy consumiendo, a dónde quiero utilizar mi vehículo para poder tomar una decisión correcta e informada, ¿verdad? Creo que este fue el gran mensaje de la charla de hoy, ¿verdad? Que si bien es cierto, tenemos que ir pensando y tenemos que ir moviéndonos hacia la movilidad eléctrica, pero que no necesariamente es la solución a todo, ¿verdad? Entonces, te agradezco mucho esa claridad y esa imagen real de la situación a la que nos enfrentamos. Y yo creo que si estamos hoy aquí es porque nos interesa pues mejorar nuestra movilidad, nos interesa estar informados y ojalá, ¿verdad? Que en algún momento Costa Rica dé ese salto a ser pues un país con una movilidad pública también adecuada, ¿verdad? Que nos permita, pues sí, tener nuestro carrito, pero ojalá también movernos en un sistema público limpio en términos de emisiones y eficiente, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Que hablabas mucho del tema de la eficiencia a la hora de conducir, que va a ser indispensable tanto si tenemos un vehículo eléctrico como si tenemos uno de combustión. Entonces, por ahí, eh, muy agradecidos. Invitar a las personas que están todavía por acá a que nos sigan en las redes de Una Campus Sostenible, donde nosotros constantemente pues informamos sobre este tipo de actividades y nuevamente pues agradecerles por su participación y la atención el día de hoy. No sé, José, si quieres hacer pues un cierre de la actividad. Espérame para ahora aquí. No, agradecerte a vos, definitivamente, gracias por aceptar esta propuesta y nosotros estamos a la orden, nos encanta hablar de estos temas. Podríamos, en vista de la reacción, Susana, programar a uno más en algunos meses y ver Claro. también cuánto ha evolucionado, porque la tecnología va rapidísima
y sí hay que hacer un cambio, ¿verdad? De la forma de aproximarnos a estas cosas, ¿verdad? Ya más como tecnología y no como simplemente un vehículo. Pero hay mucho aprendizaje. A mí este tema me apasiona, pero como les dije, yo soy muy pragmático, o sea, no es simplemente todos los carros eléctricos, no, no, esto es un ecosistema donde hay espacio para vehículos eléctricos, vehículos híbridos, vehículos de combustión, vehículos con biocombustibles, etcétera, pero sí el llamado a que nos capacitemos. No importa la tecnología, es muy importante capacitarnos y el ahorro va a ser de un 10 a un 30%. Y no solo vale la pena que lo hagamos en combustión, sino que ese mismo aprendizaje nos va a sumar a la hora de tener un vehículo eléctrico. Les aseguro que el rango que ustedes podrían tener en un vehículo eléctrico va a ser muy diferente si llevan la capacitación de combustión que si no la llevan. Entonces, en un vehículo eléctrico, si no tenemos la capacitación, más bien vamos a aplicar los mismos mitos o peores de los que traíamos antes y eso nos va a restar en el rango. Así que estoy a la orden, pueden seguirnos en las redes y yo constantemente estoy publicando y la otra semana estamos programando un curso, así que también estamos a la orden, me pueden escribir por las redes sociales o por eh, yoahorrocombustible.com o a mi número teléfono que les puse en la información. La presentación voy a compartirla y yo se la comparto a Susana y Susana ahí la puede distribuir, igual que el video lo vamos a estar compartiendo. De acuerdo. Entonces, bueno, cerramos acá la capacitación. Muchas gracias y estamos en contacto. Que tengan un bonito día. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Gracias, Susana. Nos vemos. Te paso la información. Hasta luego. Sí.